Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante. Esta es otra entrega de esta serie Cristo y la Iglesia. Como hemos venido diciendo en los audios anteriores, la carta del apóstol Pablo a los Efesios trata de la Iglesia, el misterio de Cristo. Pablo dijo: si es que habéis oído de la administración, de la gracia de Dios o de la mayordomía, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Eso lo dijo allí en los versículos 2 y 3 del capítulo 2. Pablo recibió, del capítulo 3, Pablo recibió la revelación de parte de Dios. Dios le reveló a Pablo el misterio que había estado escondido desde los siglos en Dios. Dios no habló de este misterio ni a los ángeles ni a nadie. No fue sino hasta que Dios halló a Pablo, que mediante por revelación, él abrió el secreto que llevaba escondido en su corazón. Pablo empleó 14 cartas, 14 epístolas para escribir en cuanto a este misterio indescriptible. Pablo llamó a este misterio el misterio de Cristo. Mire allí en el versículo 4. El misterio de Cristo lo llamó él. Misterio, que es la iglesia. Cuando decimos que el misterio de Dios es Cristo, queremos decir que Dios está en Cristo y que Cristo es la corporificación de Dios. O sea, afirmar que el misterio de Cristo es la iglesia indica que Cristo está en la iglesia y que la iglesia es, por tanto, la corporificación de Cristo. Una persona que quiere encontrar a Dios tiene que encontrar a Cristo, y una persona que quiere encontrar a Cristo tiene que encontrar la iglesia. Hoy en día Dios está en Cristo y Cristo está en la iglesia. Este es el misterio de Cristo. Tal vez ni siquiera podamos explicar plenamente este asunto, pero es un punto fundamental en las epístolas del apóstol Pablo. Dios le reveló el misterio a Pablo y le dio una mayordomía, le dio una administración para que él ahora la anunciara a los gentiles y que anunciara, mire el énfasis, las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Véalo allí en Efesios 3:8. Esta palabra, esa final y ese evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo reviste grandísimo significado. ¿Cuándo conocemos las riquezas de Cristo? ¿Cuánto en realidad conocemos de esas riquezas? ¿Cuánto hemos gustado de ellas? Sus riquezas son inescrutables, indescriptibles. A fin de describir las riquezas de un ser humano, de cualquier hombre acaudalado, es necesario conocer sus bienes. Los bienes de una persona son sus riquezas. ¿Cuántas riquezas posee Cristo? Hay dos puntos generales que tienen que ver con esto. El primer punto respecto a las riquezas de Cristo es que Él es la corporificación de Dios. El hecho de que Cristo sea la corporificación de Dios o la expresión física de Dios significa que Él es Dios. ¿Quién es más acaudalado que Dios? El segundo punto respecto a las riquezas de Cristo es que Él es un hombre. A fin de conocer al Dios verdadero tenemos que conocer a Cristo. A fin de conocer a un hombre verdadero, también tenemos que conocer a Cristo. Debemos preguntarnos, amados, cuán veraces somos, si en realidad somos los hombres veraces. Y la respuesta es sencilla: no hay nadie en esta tierra que no haya dicho una mentira. Nadie es honesto. Ni siquiera somos honestos con lo que más amamos, que si son nuestros hijos o nuestros padres. ¿Cuántas veces los hemos engañado? Si somos honestos, confesaremos que hemos engañado a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. O sea que no somos ni honestos ni genuinos. Nadie es verdadero. En la historia humana ha habido una sola persona honesta: Jesucristo. Cuando le prendieron antes de su crucifixión, Él pasó 6 pruebas. Si usted recuerda, fueron 6 juicios. 3 veces fue probado según la ley del Antiguo Testamento, y fue juzgado por los sumos sacerdotes Anás y Caifás y por el Sanedrín. Usted puede ver esto en Juan 18:13,
Mateo 26, 57 y Lucas 22, 66. Pero él también fue probado 3 veces según la ley romana y juzgado por Herodes y por Pilato. Lucas 23, del 1 al 25. Finalmente, Pilato dijo que no había hallado ningún delito en él. Juan 19, 4. Lucas 23, 22. En otras palabras, Pilato no halló error ni falsedad en Jesús. Los judíos, según la ley antigua, tampoco pudieron encontrar, tuvieron que buscar testigos falsos. ¿Quién entre los hombres podría pasar tales exámenes? No nos habría sido necesario, amado, pasar por las 6 pruebas para ser hallados culpables. Tal vez en la primera de las 6 ya hubiera un delito de culpabilidad. Únicamente Jesucristo podía estar frente a todos ellos y decir, o decirse de él, o decir él mismo, como dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me culpa de pecado? Juan 8:46. Jesucristo es el Dios verdadero y un hombre verdadero. Él es rico. Podemos intentar hacer una lista de las riquezas de Cristo según la Escritura. Le dejamos esa tarea. Busque. Jesucristo es Dios, hombre, vida, luz, santidad, justicia, santificación, amor, gracia, el pan de vida, la esperanza y muchas otras cosas más. Jesucristo es alguien que buscó con detenimiento. Encontró más de 270 cosas acerca de las riquezas de Cristo según la Escritura. Él es toda clase de cosas positivas. Él es la realidad de todas las cosas. Él es el sol, el aire, el alimento, el agua, la mejor bebida. Todo lo que necesitamos, Él es. Él es nuestra paciencia, nuestro amor y nuestra obediencia. Él es Dios y Él es hombre. Él se hizo hombre para ser nuestro Redentor y Salvador. Él también se hizo espíritu vivificante. Él es la luz de vida. Y esta luz está llena de los elementos de la gracia, justicia y santidad. Eres la gloria de Dios y todas las virtudes humanas. Nosotros somos personas falsas. Únicamente Cristo es veraz, la realidad de todas las cosas. Nuestra humildad es falsa. Solo Cristo es humildad genuina. Todas las virtudes humanas son solo sombras. Solamente Cristo es la realidad. Cristo es muy rico. Cuando Pablo anunció el Evangelio, no anunció enseñanza, no anunció doctrina. Él anunció a una persona. La gracia de Dios es una persona. La mayordomía de la gracia es una persona. Es la mayordomía de una persona. ¿Y nosotros qué hemos hecho con esto? ¿Cuál es el enfoque nuestro cuando anunciamos el Evangelio? ¿Qué queremos con un nuevo creyente? Pues, amados, ¿sabe qué queremos? Enseñanza, enseñarle enseñanza, enseñar doctrinas, escuela. Pablo anunciaba las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Nosotros debiéramos hacer lo mismo hoy, debemos hacer lo mismo. Debiéramos anunciar a Cristo en todas las partes alrededor del mundo. Cristo es viviente, veraz. Él todo lo incluye, profundo, rico, y Él es todo. Mire, ser padres, muchos padres me están oyendo, saben que esto no es fácil. La gente quiere tener hijos, pero no sabe lo difícil que es ser padre hasta después que los tiene. Es más fácil tratar con otras personas que con nuestros hijos. Lo más difícil para los padres en realidad es tratar con sus hijos. Por eso, amados, los padres necesitan a Cristo. Cuando uno tiene a Cristo, sabe cómo tratar con los hijos. Cristo es nuestra sabiduría. Él es el trato. Cristo es nuestra sabiduría en el trato que damos a nuestros hijos. Cuando le tenemos a Él, tenemos sabiduría, porque Él es la sabiduría. Además, Él es nuestra vida y nuestra capacidad, de manera que no solo sabemos cómo tratar con nuestros hijos, sino que tenemos la capacidad de poder tratar con ellos. Necesitamos a Cristo. Él es todo lo que necesitamos en nuestro vivir diario. Pablo anunció a Cristo de esta manera. Pablo no habló de las doctrinas
ni las enseñanzas en ciertos puntos acerca de Cristo. Él anunció a Cristo a los demás y también le sirvió a Cristo, le proporcionó a Cristo. Es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Solo decirle a las personas cuán nutritiva es una bebida, un jugo, y cuánto podría saciar su sed. Eso se parece a anunciar las doctrinas. Pero si les proporcionamos la bebida, pueden disfrutar de esos nutrientes cuando lo toman. Pablo nos proporcionó las riquezas de Cristo que estaban morando en él. Después de hablar del misterio de Cristo, Pablo dobla sus rodillas, estamos en Efesios 3, ante el Padre y oró por los creyentes. Pablo no le pidió al Padre que les diese paz y prosperidad y que los guardara de la persecución, riqueza, que les mantuviera sanas sus rodillas o sus enfermedades, ni que les diera éxitos en el mundo. Él oró que el Padre les diese o nos diese, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo en vuestros corazones, para que haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe. Efesios 3, 16, 17. Cuando somos fortalecidos en el hombre interior, Cristo puede hacer su hogar en nuestros corazones. Es lo mismo, Cristo está haciendo su hogar. Esto es, Cristo gana terreno en nosotros. Y entonces será el amo de ese hogar que edifique nuestros corazones. Y esto es clave, esto es fundamento, hermano, crucial. A fin de ver el misterio de Cristo y las riquezas de Cristo, debemos dejar que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Si Cristo no puede hacer su hogar en nuestros corazones, no vamos a obtener nada de sus riquezas en nuestra experiencia. ¿Y cómo podremos ministrarlas? ¿Cómo podremos servírselas a otros? A todos les gusta también la palabra matrimonio, pero nadie quiere dificultades. Sin embargo, una vez que el matrimonio se ha llevado a cabo, una vez que se han enlazado, la pareja queda unida. Y esto significa que también le esperan un montón de problemas. Después que una pareja se casa, es inevitable que surjan problemas. No es fácil estar casado, como no es fácil ser padre. Por consiguiente, necesitamos a Cristo. Sin embargo, no solo debemos tener a Cristo, debemos dejar que Cristo haga su hogar en nuestros corazones y que Cristo desde nosotros sea quien se relacione aún con nuestro cónyuge, como con nuestros hijos. Si Cristo no hace su hogar en nuestros corazones, el hecho de que tengamos a Cristo será como vano. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de tener una botella con agua si no nos tomamos el agua? Si tomamos agua, ella entra en nuestro ser y entonces recibimos el suministro. No es suficiente decir yo tengo a Cristo. Mira, hermano, tiene que beber, tiene que comer de Él para que Él haga su hogar y esas riquezas en realidad comiencen allí a ser afianzadas en nosotros. Es posible que una hermana sea una buena esposa, pero puede presentar al mismo tiempo un problema para su esposo. Si el hermano vive en sus emociones y anda ahí con un semblante y un tono desagradable, cualquier semblante o tono desagradable de parte de ella va a agitar las emociones de él y provocar su enojo. Si él es una persona racional, su mente será capaz de controlarse cuando su ira se enciende. Sin embargo, con el tiempo, su ira finalmente vencerá la mente y vencerá su razón. Y él le responderá a su esposa, irritado cuando ella hable. Este es un ejemplo típico de cómo ocurre un argumento entre el esposo y la esposa. No podemos decir que Cristo no está en ellos. Cristo está en ellos, pero Él no tiene terreno en ellos, no tiene una vía para manifestarse, permanece confinado dentro de ellos. Recordemos siempre, amado, que el hombre tiene varias partes. Tenemos emociones que incluyen la ira. Tenemos una mente en la cual habitan nuestros razonamientos. Tenemos una voluntad que puede controlar nuestra conducta. Si nuestra voluntad no es fuerte, no podremos controlarnos a nosotros mismos y nos enojaremos, perderemos el control. Pero aún si pudiéramos controlarnos a nosotros mismos y mantener el control, esto es natural y tarde o temprano cederá a los impulsos de la carne. Sin embargo,
Y allí debemos poner nuestra atención. Tenemos un hombre interior, si usted tiene a Cristo, el cual está en nuestro espíritu. Allí vino y es ahora nuestro espíritu. Es Cristo en nosotros. Cuando perdemos el control y discutimos con nuestro cónyuge, estamos usando nuestra mente, nuestra parte emotiva, nuestra voluntad. Estamos usando el alma y nuestro hombre interior. Muchas veces solo débilmente grita, ¿pero qué estás haciendo? ¿De qué estás discutiendo? Cálmate, clama a mí, invócame. Cada creyente ha tenido este tipo de experiencia. Esto se refiere a Cristo en nuestro espíritu. Nos enojamos y reñimos con nuestro cónyuge debido a que somos fuertes en nuestra mente y en nuestra parte emotiva. Somos fuertes en todo, pero no en nuestro hombre interior, donde Cristo como espíritu vivificante permanece confinado y no puede expresarse ni puede tomar el control. Continuamos, amados, en el próximo audio. Gracias y paz.